Hola, yo soy Regina y estoy releyendo. El día de hoy, a pesar del calorón que está haciendo, me puse esta sudadera por una y solo una razón. Y eso es porque va con el libro del que les voy a hablar el día de hoy. El año pasado, mientras estaba en mi hiatus, hice todo un video de eso. Si lo quieren ver, les platico por qué estuve en hiatus. Les dejo ese video por acá. Pero lo importante de eso es que leí muchos libros, a pesar de no estar aquí en el canal y tanto en redes sociales compartiendo contenido de historias con ustedes, sí estuve leyendo mucho. Y uno de esos libros se convirtió en uno de mis libros favoritos, como sabía que lo iba a hacer. Entre el título y la sudadera, obvio ya saben de qué hablo, pero es de nada más y nada menos que Babel de R.F. Kuang. Este libro, de verdad, desde que lo leí el año pasado, se convirtió en uno de mis libros favoritos de toda la vida. Y es por eso que hoy les quiero dar 10 razones por las cuales yo creo que vale muchísimo la pena leer este libro. Me estoy asando, so let's do this. Primero les platico, ¿de qué se trata Babel de R.F. Kuang? Básicamente, esta es una fantasía histórica ambientada principalmente en Inglaterra en el siglo XIX, abarca varios añitos, y sigue a varios personajes también, aunque al que sigue como más de cerca es un chico que se llama Robin, que nació en Cantón, en China, y pues cuando era joven hubo una enfermedad que arrasó muy feo con su familia, y llega un profesor de Gran Bretaña y le dice: yo te puedo salvar, puedes venir conmigo, yo te voy a llevar a Gran Bretaña, te voy a educar y te voy a meter a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Robin acepta la propuesta de este profesor Lovell y se va a vivir con él a Inglaterra. Ahí, durante varios años, Lovell le consigue tutores particulares a Robin para avanzar su educación como lo más rápido posible, porque la meta principal de Lovell es que Robin se una a Babel. Babel es el Instituto de Traducción de Oxford, por eso la decisión de morirnos de calor el día de hoy. Y lo que hace Babel es que necesita a hablantes nativos de otros idiomas para traducir. Y esto es porque encontraron una forma de hacer magia a través de la traducción, pero para que esta magia funcione, pues las personas que activan o que crean esa magia en estos bloques de plata tienen que tener un conocimiento muy íntimo con los lenguajes que están siendo usados. Ahora, este sistema de traducción es muy valioso para Inglaterra porque ellos son los que tienen el monopolio como en este tipo de magias. Robin no es el único que se encarga de hacer esto. En Babel están divididos como por generaciones, digamos, por grupos, y Robin está en un grupo con otros de los personajes principales que son Remy, Victoire y Letty. Ahora, en su estancia en Oxford, al principio todo parece perfecto y lindo. Entonces Robin y sus amigos poco a poco empiezan a darse cuenta de cómo ellos son herramientas para expandir el imperio, y ahí es cuando tienen que decidir si quieren quedarse callados o si quieren hacer algo. Y ahora, si salimos directo a las 10 razones por las cuales vale la pena leer Babel, por favor léanlo ya, de verdad es una joya. Razón número 1, y esa es que la construcción del mundo de Babel es impecable. R.F. Kuang maneja súper bien como toda esa parte de la novela histórica, de darle ese contexto. De hecho, ella misma menciona, creo que en el prólogo, que investigó y leyó muchísimo novelas victorianas como para poder acercarse un poco al lenguaje de la época, y lo vuelve una cosa fantástica, pero ni siquiera de una fantasía tan extrema, no es high fantasy, es como tirándole más a realismo mágico, porque realmente la magia, mientras sí tiene un rol importante, no dependen de ella los personajes al 100 para que la historia se mueva hacia adelante, pero ese balance que logró R.F. Kuang como en todo eso se me hizo absolutamente perfecto, lo cual me lleva a la razón número 2, y eso es una razón para leer cualquiera de las novelas de R.F. Kuang, y eso es que ella es una máster de la investigación, de verdad. Esta mujer es una chingona cuando se trata de ponerle como contexto histórico a sus novelas, desde The Poppy War, que tengo una reseña completa de esa trilogía, se las dejo por acá por si quieren ir a verla. Esa trilogía tiene inspiración como sobre todo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y toma como muchos aspectos de ella, y por otro lado este también toma muchísimos aspectos como de la historia victoriana de Gran Bretaña y de su imperio. En general, se nota muchísimo como esa investigación, ese contexto histórico que le da R.F. Kuang a sus novelas, y hace que se vuelva hasta una historia un poco más creíble y que de verdad te atrapa, porque el mundo está lo suficientemente bien construido para que se sienta como si el nuestro histórico, pero tantito distinto, y si quieres saber qué va a pasar, te picas cañón leyéndolo, a pesar de que es un libro un poco largo. Esa construcción te deja en este mundo totalmente similar al nuestro y algo totalmente nuevo al mismo tiempo, que solo puede ser logrado a través del cuidado que le pone R.F. Kuang a su investigación histórica, y de ahí a sus novelas. Y el punto número 3 también está ligado al punto anterior, y eso es que la investigación lingüística que hace R.F. Kuang como para poder hablar tanto de los idiomas dentro de Babel es otro chef's kiss
bien merecido. En general, Babel tiene como muchas tangentes. En muchas partes habla mucho sobre etimología, sobre lenguaje, porque una gran parte de su sistema de magia recae como en las detallitos lingüísticos de los idiomas que se están usando. Y en general todo eso sirve para dejarte pensando muchísimo en el lenguaje que utilizamos y en las traducciones. El mismo libro te dice que un acto de traducción es un acto de traición, porque de cierta forma, al saber que están siendo utilizados como herramientas para propagar el colonialismo, ellos mismos al traducir les están dando esas herramientas a los opresores, ¿no? Entonces solo ese tipo de cosas son muy presentes en esta novela y solo... Creo que todos mis puntos están hilados el día de hoy, porque el punto número 4 es que el sistema de magia que está ligado con las palabras se me hace la cosa más única y espectacular de los libros de fantasía. De verdad, este es de mis libros favoritos. Yo sé que ya lo dije y lo volveré a decir porque no saben cuánto me gusta. Y en parte es por ese sistema de magia tan único que tiene. Les platico un poco de cómo funciona la magia en Babel. Básicamente, la magia opera como en el área gris entre la misma palabra y los dos idiomas, sobre todo por ejemplo del chino al inglés, se pierden muchísimos detallitos que hacen que las palabras sean como mucho más específicas y ahí es donde entra la magia. En esta área gris en la que la definición de la palabra se vuelve borrosa es que la magia se puede manifestar. No saben exactamente cómo se va a manifestar, pero de ahí es que pueden hacer como focos que nunca se apaguen, pueden hacer una especie como de capa de invisibilidad, pueden hacer como varias cosas. Y todo es gracias a ese conocimiento íntimo del lenguaje que tienen. Ok, pasamos al punto número 5. Y eso es que si les gusta el Dark Academia, las Dark Academia vibes de esta novela son impecables. Tiene toda esa parte como de sí ver a los personajes estudiar y tiene esa tensión, esa atmósfera oscura de lo que tiene que ser un Dark Academia, pero también cambia un poquito las cosas porque la primera mitad es como muy Dark Academia y la segunda mitad es una rebelión contra la Dark Academia, por así decirlo. De todas formas, si les gusta ese género, Babel, tienen que leer Babel, sobre todo si les gusta mezclarlo con fantasía. Ahí les va la razón número 6 por la cual vale la pena leer Babel, y eso es porque uno de los muchos temas que toca este libro es la interseccionalidad. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente, un tema creo que sería recurrente en las obras de Kwang es que hay distintos tipos de privilegio. Y eso se nota muchísimo en Babel. Tenemos a dos personajes específicos en los que esto se nota mucho, que son Letty y Victoire. Letty es una mujer blanca que, pues, la verdad siempre le ha costado sobresalir en la academia porque es una mujer en 1800 y tantos. Vaya, en Oxford creo que había 5 o 6 mujeres en Babel y creo que 10 en toda la universidad. O sea, de por sí es un campo difícil la academia para las mujeres. Ella lo sabe y pues le costó mucho trabajo llegar a donde está. Pero su experiencia no es la misma que la del otro personaje en el cohort o en el grupo de Robin, que es Victoire. Victoire, además de ser mujer, es una mujer de color. Entonces, no solo tienen que lidiar con todos los prejuicios de ser mujer en la academia y de que todo el mundo a ellas dos les dicen como de Oxford nunca debe de haber aceptado mujeres, de verdad, ¿para qué están ustedes aquí? Regrésense a la cocina, etcétera, 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 etcétera. Pero encima de todo eso, Victoire también tiene que lidiar con el horrible racismo de los británicos en 1800. Y eso es algo que Letty no entiende jamás. Jamás logra entender cómo su lucha no es la misma que la de Victoire. Pero eso es algo que sí es muy impactante y te deja muchísimo que pensar a la hora de leerlo. Y eso me lleva a la razón número 7, que son los personajes. Los personajes de Babel se ganaron un lugar bastante especial en mi corazón. Obviamente siempre le agarras más cariño a unos personajes que a otros, pero en este caso siento que todos están bastante bien escritos. Ellos mismos tienen como unas personalidades muy bien definidas y algo que impulsa mucho adelante la historia en general en el Dark Academia son las dinámicas entre los personajes y en este caso la dinámica entre el cohort de Robin o el grupo de Robin es, mientras no hay un asesinato como suele haberlo en la Dark Academia, es impecable como hay muchísima tensión entre ellos y sobre todo porque los 4 son personas bastante listas, intelectuales, pero con puntos de vista en momentos bastante distintos. Entonces todo eso, no importa quién sea tu personaje favorito, todo eso crea una dinámica entre todos ellos súper interesante de ver, que lleva adelante la historia de inicio a fin. La razón número 8 para leer Babel es que es un libro autoconclusivo. A ver, a mí también me gusta leer muchas series, pero a veces admito que necesito como algo que sea una historia next. Sobre todo en la fantasía, es muy común encontrarnos más bien con series de libros y es mucho menos común encontrarnos con autoconclusivos. Y los autoconclusivos son te limpian el paladar, te dejan disfrutar una historia de inicio a fin de un
solo volumen, no tienes que estar años esperando para que salga el siguiente libro, Patrick Rothfuss. Y ya quitando esa parte de lado, también lo hace un bastante buen libro para la gente que todavía no está tan metida en la fantasía, que quiere empezar a leer un poco más de fantasía. Los autoinclusivos son un gran lugar para comenzar a leer fantasía, y Babel, creo que en cuanto a elementos fantásticos, es un buen libro para alguien que es más principiante en ese género. Ok, ya casi acabamos. La razón número 9 para leer Babel es la forma de escribir de R.F. Kuang. R.F. Kuang logra ser como action-packed, o sea, siempre está pasando algo, siempre hay una acción que empuja la historia adelante, siempre hay alguna tensión que te mantiene atrapado en la página, pero al mismo tiempo es muy contemplativo. En Babel en específico se toma sus momentos para saborear esos detallitos, esos intricacies del lenguaje, sobre todo teniendo personajes que son lingüistas, que están tan enfocados como en las etimologías de las palabras. Pues cuando se detiene a pensar en todo eso y a darte esos contextos, te deja disfrutar muchísimo y te deja muchísimo que pensar, conoces cosas nuevas. En general, R.F. Kuang es experta en escribir este tipo de historias que te dejan muchísimo que pensar todo el tiempo. Su forma es accesible, pero contemplativa, y a mí para eso es una de las mejores razones por las cuales leer Babel. Y finalmente la razón número 10 es que tiene un formato bastante único y que le funciona muy bien a la novela. Está escrito de cierta forma como si alguien estuviera escribiendo el libro de texto de un momento histórico. Entonces eso ayuda a brindarle como cierta realidad a la situación. A pesar de ese como tercer punto de vista externo, sí sigues bastante de cerca a los personajes. Es, diría yo, un narrador omnisciente. Pero también tiene como unos momentitos en los que este narrador como que te da más contexto o interviene un poco en la historia con pies de página. Puede ser que no a todo mundo le guste estas interrupciones en la historia, pero para mí le agregaron muchísimo como al contexto, a ayudarte a entender mejor qué estaba pasando. A veces es un poco contexto lingüístico, a veces es histórico, pero te ayudaba como a conocer muchas más cosas que posiblemente serían demasiado pesadas de poner como en el texto original. Ahora, que si eso sientes que te puede interrumpir mucho la lectura, siempre puedes saltártelas. Para mi gusto, sí te perderías de algunas cosas padres, pero tampoco diría que son 100% necesarias. Entonces, mientras ayudan a que sea un formato bastante único, también si no es lo tuyo, es algo saltable. Por lo tanto, lo puedes leer y disfrutar, sin importar si eso te estorba para la lectura o no. En general, este es un libro que para cualquiera que le guste como la lingüística, la historia, los personajes bien desarrollados, la historia mezclada con fantasía, este es el libro para ti. De verdad, es uno de mis libros favoritos de toda la vida. Sabía que lo iba a hacer incluso mucho antes de leerlo. Fue cuando lo anunció R.F. Kuang que dije, este libro es para mí. Y espero que también sea para ti. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se les olvide darle like, suscribirse al canal y tocar la campanita que está por acá para que les avise cuando suba más videos como este. Ya se la saben, siempre libros, siempre de historias y siempre fangirl. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.